siglos. Amén. Ahorita yo creo que como todos los que pasamos aquí al frente, yo me siento como el Chicharito frente a la portería, esperando no fallar. Pero en el nombre de Dios y a través de su Santo Espíritu, yo sé que no vamos a fallar. Con Dios no fallamos. Hermanos, pues muchas gracias a Dios y a los pastores también que me dan la oportunidad de compartir su palabra. En esta ocasión yo les quiero hablar de una palabra muy significativa para la Biblia, o en la Biblia, para nosotros. Esta palabra es la integridad de Dios. Nosotros sabemos del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su amor. Aquí la diferencia en la naturaleza de Dios y nuestra naturaleza es que nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. O sea, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué es lo que debemos de entender con esto? Que nosotros ni siquiera tenemos la percepción en lo más mínimo de lo que es el amor de Dios, de lo que es la misericordia de Dios, de la grandeza de Dios. Nuestra capacidad no es lo suficientemente grande para entender la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Y yo siempre lo he comentado, ¿no? Cuando a veces encontramos a las personas o nosotros mismos lo hacemos, ¿qué decimos? ¡Ay, Diosito lindo! En diminutivo. Cuando ni siquiera la palabra de la grandeza de Dios es suficiente para que nosotros expresemos y reconozcamos la grandeza de Dios. Amén. Dios es grande. Amén. O sea, yo no sé cuál sea el parámetro para entender esa grandeza de Dios. Pero que no nos limitemos a un Dios pequeñito, a un Dios de miseria, a un Dios como el que nosotros tal vez conozcamos. Cuando hablamos de integridad, seguramente viene a nuestra mente un concepto erróneo de lo que es la integridad, por lo que conocemos, por lo que sabemos, por lo que hemos practicado inclusive. Y esa integridad nosotros la calificamos, nosotros la probamos, y en base a esa integridad tomamos muchas decisiones. Y así vivimos, porque creemos que somos íntegros, porque creemos o nos han dicho que somos íntegros. Pero ¿qué pasa con eso? Que muchas veces nos estamos dejando engañar, porque no conocemos la integridad de Dios, no conocemos la naturaleza de Dios. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Reflejar la naturaleza de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea que tenemos todo para reflejar la integridad de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no la conocemos, porque tenemos un concepto erróneo de lo que es la integridad. O sea, ahorita hasta el pan es integral y decimos, ¿sabes qué es el mejor? O sea, todo lo que le ponen integral, nosotros decimos, es que eso es lo mejor, eso es lo bueno. Y si a nosotros nos dicen que somos integrales, levantamos la mano y decimos que somos muy buenos, que no somos tóxicos, que no enfermamos. O sea, todo lo que viene dentro de la palabra integridad que conocemos. Pero realmente conocemos la integridad de Dios. ¿Cómo Dios nos califica para que estemos aptos para Él siendo íntegros? O sea, ya lo pensamos, ya lo hemos pensado. Porque fíjense cómo es la palabra de Dios, cómo es la naturaleza de Dios. Cuando lleguemos a su presencia, Él va a tener una listototota ahí. Y va a tener 3 columnas. Y se los va a decir con fundamento. Y va a decir lo que nos va a calificar. Y va a decir sí o no. Porque ¿qué dice su palabra? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Entonces esa es la naturaleza de Dios. Para Él no hay, como nosotros vulgarmente decimos, medias tintas. ¿Y cómo nos va a calificar Dios? Pablo, ¿hiciste mi propósito en la tierra? ¿Sí o no? Esa es la integridad de Dios. Así es como nosotros la debemos de entender, así es como nosotros la debemos de percibir. Porque si la empezamos a percibir de otra manera, entonces ya nosotros empezamos hasta a juzgar.
y empezamos a dudar, y es allí donde viene la confusión, porque no tenemos un concepto definido de lo que es la integridad. Entonces, ¿cómo es nuestro comportamiento? De la misma manera, indefinido nuestro comportamiento, porque nos estamos llenando de filosofías, nos estamos llenando de ideologías, de doctrinas confusas a lo que es el propósito de Dios, a lo que es la integridad de Dios, y la seguimos y nos calificamos en base a esos principios, en base a esos conocimientos, y nosotros estamos seguros que vamos a probar para Dios. Pero vamos a ver qué dice Josué 24:14, por favor. Si me acompañan en su Biblia, Josué capítulo 24, versículo 14. Dice la palabra de Dios: ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Fíjense nada más en estos dos renglones de lo que es este versículo. ¿Qué nos manda Dios que hagamos? Que le sirvamos con integridad y con verdad. Y si no sabemos lo que es la integridad para Dios, y si no sabemos lo que es la verdad para Dios, ¿cómo le estamos sirviendo? ¿Cómo le vamos a servir? Pero pongamos atención en la primera palabra del versículo. ¿Qué dice? Ahora. No dice como propósito de año nuevo, no dice para el 14 de febrero, no tiene tiempo. Dice ahora. ¿Cómo debemos de entender la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es que su mandamiento nos está diciendo que ahora nosotros debemos de servirle con integridad y en verdad. Esa es la naturaleza de Dios. Él no deja las cosas para el mañana. Él no se queda a medias. Él sabe lo que es la integridad y Él sabe lo que es la verdad. Y Él quiere, nos manda a que nosotros conozcamos la integridad y la verdad, pero como concepto de Él, como el concepto de Dios, no como nuestro concepto. Y cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a definir nuestro comportamiento conforme a esto, entonces nos vamos a lo que sigue. ¿Y qué dice? Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué nos manda hacer? A que quitemos todo lo que nos estorba. La palabra de Dios dice: a todo lastre que vengamos trayendo, para que le podamos servir con integridad y en verdad. De otra manera estamos cayendo en un engaño, porque le estamos sirviendo con nuestra naturaleza pecaminosa, que dice la palabra, con nuestros conceptos que no son los de Dios, y nosotros nos estamos aprobando en esos conceptos de decir: ah, no, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, ah, no, es que yo hago esto. O sea, todos nos los calificamos como bueno, pero sin conocer realmente lo que Dios nos está calificando, lo que Dios nos quiere calificar, y empezar a quitar todo lo que aquí nos advierte. Amén. La palabra de Dios, fíjense, yo ahorita venía platicando con mi esposa, y en la pedagogía hay tres conceptos muy importantes, ¿no? Cuando dice, ¿cómo debe de ser un conocimiento? ¿Qué es lo que debe de tener un conocimiento? Tarea, condición y norma. ¿Quién sabe quién inventó eso, no? Pero en la palabra de Dios está bien claro. La palabra de Dios en todos los versículos tiene una tarea, tiene una condición y tiene una norma. Entonces, ¿cómo es la naturaleza de Dios? ¿Cómo quiere que nosotros la entendamos? De esa manera. ¿Cuál es la tarea? Lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí que dice: y quitad entre vosotros los dioses. ¿Cuáles son esos dioses? Si nosotros nos ponemos a enumerarlos aquí, me van a ver feo. Pero si nosotros le pedimos a Dios que por medio del Espíritu Santo nos lo revele, entonces vamos a ver feo a Dios. Y yo prefiero que veamos feo a Dios, sino que me vean feo a mí, porque esa es la verdad. Y la verdad siempre nos va a incomodar. Amén. Y reflexionemos en esto.
La tarea es que quitemos todo lo que nos estorba. La condición dice que sirvieron a vuestros padres al otro lado del Jordán, que no caigamos nosotros en lo que cayeron nuestros padres, que no sigamos nosotros las costumbres, que no sigamos las tradiciones, que no sigamos con las doctrinas. O sea, claro, las que no están dentro de la norma de Dios, de los conceptos de Dios, para que lleguemos a la norma, a lo que va a ser calificable, a lo que va a ser tangible, a lo que Dios nos va a calificar para que podamos aprobar. Porque de otra manera, pues no le estamos dando cumplimiento a la palabra de Dios. Y entonces aquí no estamos cumpliendo con sus mandamientos. Y acuérdense que uno de los principales preceptos de Dios en su palabra, para nosotros, ¿cuál es? La obediencia. O sea, nosotros muchas veces nos quedamos con la idea que nos han enseñado, que hemos conocido, que los mandamientos de Dios son 10. ¿No? Nos han explicado que son 613 mandamientos los que existen en la Biblia, pero realmente la Biblia está lleno de parábolas y de mandamientos. La Biblia son parábolas y mandamientos. Cada palabra que nosotros escudriñamos de la Biblia es un mandamiento, es un hacer, es un estar en comunicación con Dios. El medio para comunicarnos con Dios es la Biblia. El medio para comunicarnos con Dios es su palabra. La verdad que nosotros debemos de entender y conocer es la verdad de Dios, no la que nosotros conocemos, no la que nosotros hacemos realidad, para que de esta manera nuestro comportamiento sea firme, para que nuestra conducta no sea variable, porque luego a veces caemos en ese error también, que como tenemos muchos conceptos de lo que es la integridad, de lo que cómo lo debemos de hacer, ¿cómo es nuestra conducta? Dispersa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, como cabras se fueron y se alejaron, porque no tenían un camino definido, porque no tenemos un objetivo definido, porque no tenemos una prioridad. ¿Y cuál es la prioridad para los hijos de Dios? El propósito que Dios tiene para nosotros. La semana pasada el hermano Gumi nos decía en ese sentido, ¿cuáles son nuestros propósitos? Y empezamos a sacar un montón de propósitos, nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra cabeza, en nuestras fuerzas. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Por eso allí, si nosotros queremos servirle a Dios, tenemos que irnos quitando, como les decía y como dice aquí el versículo, todo lo que no nos edifica. Porque si no viene a nuestra mente la confusión en el sentido de decir, ¿y ahora qué hago? Si mi propósito es este, si mi plan es este, pero nuestros planes no están dentro de los planes de Dios, entonces estamos cometiendo un error. Nuestros planes los debemos de poner dentro del plan de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Yo tengo planes de bien, no de mal. Y nosotros, si lo analizamos desde este punto de vista, de acuerdo a la integridad de nosotros, a los conceptos que conocemos, ¿cuántos planes se comparan con los planes de Dios? ¿Cuántos planes los hicimos con nuestra naturaleza? ¿Cuántos planes los hicimos con nuestros conceptos? Y ahí es donde viene envilecemos nuestro corazón, porque ya viene la confusión y decimos, ¿ahora a quién le vamos a servir? ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Obedezco a la palabra de Dios? ¿Obedezco a lo que yo he pensado o a mis planes? Porque a veces mis planes se van a ver frustrados. Pero si nosotros estamos seguros en lo que dice la palabra de Dios, que es verdad, que es esperanza, entonces no tiene por qué haber esa confusión. Al contrario, debemos de estar cada vez más fortalecidos
para que nosotros la podamos entender y no caigamos en esa mentira. Acuérdense que el enemigo es muy sutil para mentir y hacernos caer. Estamos en un mundo caído, dice la Biblia. Estamos en un mundo del diablo, de Satanás, del enemigo, el Dios de la mentira. Y si nosotros no nos subordinamos a Dios en su verdad, vamos a ser presa fácil de la mentira del enemigo. Y eso es lo que queremos evitar. Yo no creo que alguien aquí en su consciente o su inconsciente diga: es que yo quiero ser de los del enemigo. Yo quiero ser cautivo del enemigo. Quiero ser cautivo de la mentira. No lo vamos a entender, ni se nos va a mostrar de esa manera. Lo tenemos nosotros que escudriñar, pedirle al Espíritu Santo que nos lo muestre, para que podamos nosotros estar atentos a eso. Y fíjense, ¿por qué es que nosotros debemos de cambiar esta conducta? Porque nuestra conducta tiene un patrón, dice, que ilustra la tendencia humana a alejarse de Dios por esa mentira. Sufrir consecuencias, arrepentirnos brevemente y volver a repetir el mismo error. Ciclo. Y como siempre lo hemos vivido, no, pues es que ya vamos en el primer mes de enero y ya estamos esperando que llegue diciembre para las posadas y empezar de nuevo. Cuando Dios en su palabra, ¿qué dice? Que somos peregrinos, no somos turistas. El peregrino va, sigue, va a lograr un objetivo para Dios. El turista va y viene, disfruta, goza y regresa. ¿Qué queremos ser para Dios, turistas o peregrinos? Acompáñenme a Jueces, al libro de Jueces 2:19, por favor. Jueces 2:19. Dice la palabra de Dios: mas acontecía, dice, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose, dice, delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, aquí es donde nosotros también debemos de entender qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? O sea, nosotros podemos justificarnos y decir y caer en el engaño en el que siempre caemos. Es que eso era para los hijos de Israel. Es que eso era para los egipcios. Es que la palabra de Dios en aquella época. No. La palabra de Dios no pasa, dice la Biblia. Es, fue y será por los siglos de los siglos. Está hablando de nosotros. Está hablando del tú, está hablando del mí. Y nosotros luego esta sabiduría, este conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, no lo reflejamos como Dios lo quiere que lo reflejemos. Porque Dios quiere que nosotros lo reflejemos en nosotros. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra tendencia? A que ahorita que salgamos de aquí de la iglesia y ya sepamos qué dice el versículo de Jueces 2:19, empezar a ver quién, no nosotros, quién no está cumpliendo con el propósito de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Pecaminosa. Buscando a ver quién, porque yo ya estoy del otro lado, yo ya estoy aprobado. Y acuérdense que el único que nos puede juzgar, ¿quién es? Dios. Porque Él es sabio. Qué importante, dice, es que conozcamos nuestra naturaleza. Cómo repetimos ciclos. Primero volvemos atrás. Primero volvemos atrás para corrompernos más. Porque nos justificamos con eso. Y no seguimos adelante. Lo que les decía, el comentario que les hacía, de que no somos peregrinos, no seguimos, no avanzamos.
vamos y venimos, vamos y venimos. A eso se refiere cuando dice que nosotros regresamos atrás, nos olvidamos y volvemos a empezar. Pero entonces no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y cuando nos dice que nosotros debemos de entender la palabra de Dios, fíjense por qué nos manda que la entendamos. Porque si nosotros la escuchamos o la leemos y nos ponemos a analizarla, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra mente, como estamos llenos de prejuicio, la vamos a encaminar, esa palabra, a nuestra mente, a nuestra sabiduría. Entonces la vamos a corromper. Ya no es con la sabiduría de Dios. Por eso Dios no quiere que nosotros juzguemos. El único que juzga es Él. Amén, aleluya. Nosotros lo único que hacemos es juzgar, pero eso es para nosotros pecado. Dejémosle a Dios la justicia. Aleluya. Es clara la palabra de Dios en el sentido que dice, mía es la justicia. Aleluya. Nosotros lo único que hacemos es que compartir la palabra de Dios. Amén. Exhortar, enseñar, acompañar. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. Quitemos de nuestra mente esa idea. El que la va a cambiar es Dios. Y en su momento, en su tiempo y con sus formas. Amén. Pero nosotros, ¿qué le pedimos a Dios? Que cambie a todo el mundo menos a nosotros. Aleluya. Y cuando por allí se nos ocurre pedirle que nos cambie a nosotros, nosotros le ponemos la tarea, la condición y la norma para que nos cambie. Aleluya. Pero Dios tiene sus formas, Dios tiene sus tareas, Dios tiene sus formas, sus normas de cómo cambiar. Si lo va a hacer, esa es la esperanza que tenemos de la palabra de Dios. Eso es lo que nos debe de llenar de fortaleza. Eso es lo que nos debe de llenar de esperanza. Amén. Que aunque nosotros veamos, aunque nosotros no percibamos, no creamos inclusive, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer para su gloria y para su honra. Aleluya. Y no queramos meter mano nosotros en decir, sí, es que yo te llevé a la iglesia, hermano. Es que yo te traje, es que yo te compartí la palabra de Dios. Somos usados, somos instrumentos de Dios. Y como instrumentos de Dios para su obra, para su propósito, debemos de ser íntegros. Íntegros conforme a sus principios, no conforme a nuestra sabiduría. Y fíjense, vamos a ver qué dice Juan 14:6. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice, pues les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ya vimos, ya entendimos cuál es la integridad de Dios. Estamos conociendo la integridad de Dios. Estamos conociendo la palabra de Dios a través de la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia de quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, la otra verdad que nosotros queramos entender, otra verdad que nos cuenten, que nos quieran hacer creer, para Dios no vale. No es la verdad de Dios, no es Jesucristo. Y es muy claro que nosotros la entendamos. Y es importante que nosotros sepamos, porque muchas veces nosotros somos engañados hasta con la misma palabra de la Biblia, hasta con lo mismo que dice la Biblia. Porque el enemigo toma las palabras de la Biblia para engañarnos. Y nosotros por eso debemos de prepararnos para rechazar esa mentira. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús cuando lo confrontó en el desierto? Escrito está. Amén, aleluya. ¿Qué palabra de las que le dijo Satanás a Jesús no están en la Biblia? Amén. ¿Qué palabra de las que le dijo Satanás a Jesucristo en esa ocasión no están en la Biblia? Aleluya. Todas están en la Biblia. Aquí el cambio y lo importante y la sensibilidad que nosotros debemos de tener es de quién viene. Amén, aleluya. ¿Quién es la fuente?
eran exactamente las palabras que estaban escritas, y hasta lo repitió: escrito está. Pero ¿de quién venían? De Satanás. ¿Para qué las estaba usando? Para engañar, para mentir, para hacernos caer. Entonces, si a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo quiso hacer caer, entonces nosotros, ¿de qué privilegios gozamos ante Dios que no podamos caer en la mentira del enemigo? Porque es importante que nosotros nos mantengamos alertas, porque el enemigo no duerme y viene a robar, matar y destruir. No nos damos cuenta de eso, pero sí nos damos cuenta cuando ya caímos en la trampa y cuando vienen las consecuencias de no estar preparados para esa mentira, para rechazar esa mentira. Y luego muchas veces nosotros también nos volvemos a justificar. ¿Y qué decimos? Es que a mí me cuesta mucho trabajo decir que no. Es que a mí me cuesta mucho trabajo decir que sí. Pero si tenemos la misma naturaleza de Dios, entonces no nos debe de costar trabajo decir sí o no, porque así es como Dios quiere que seamos, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y tenemos que rechazar esa mentira si no queremos vivir las consecuencias. Porque cuando vivimos esas consecuencias, luego buscamos con quién justificarnos. ¿Y con quién nos justificamos? Con Dios. ¿Y qué le decimos? ¿Por qué me castigaste? Cuando no es castigo, simplemente es la consecuencia que nosotros estamos viviendo por no ser obedientes a los mandamientos de Dios, obedientes a la palabra de Dios. Cuando nosotros lo somos, que lo hemos experimentado y vivimos la bondad de Dios en nuestra vida, la verdad de Dios en nuestras vidas, pues es diferente. Y entonces le agradecemos por lo que ha hecho en nuestra vida, por la transformación que ha hecho y porque nos ha permitido que nosotros reconozcamos su verdad y no la verdad del enemigo. O sea, nada más pongámonos a pensar en este sentido, que estemos nosotros y que podamos no prepararnos, porque el enemigo no nos va a avisar, no nos va a mandar un WhatsApp, ahí voy. En cualquier momento nos va a querer embestir y debemos de estar preparados. Amén. Y debemos estar preparados para decirle sí o para decirle no, para rechazarlo con una sola palabra. Pero si no estamos fortalecidos, si estamos usando nuestras propias palabras, no lo vamos a lograr. Tenemos que usar o permitir que el Espíritu Santo nos use y que el Espíritu Santo hable por nosotros, porque esa es la promesa de Dios, que hable por nosotros y que Él diga sí o que Él diga no. Y así nosotros ni siquiera vamos a tener, como vulgarmente decimos, no carga de conciencia. Es que le dije que no, es que le dije que sí, es que me comprometí, no debía haberlo hecho. Eso se lo debemos dejar a Dios. Esa carga no nos corresponde traerla, debemos dejarla. Traer, dice la palabra de Dios, ¿no? Las cargas a mí, traerlas, dejarlas. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Las traemos, pero nos las volvemos a llevar. No queremos soltar, no queremos dejar. Es nuestra naturaleza. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude, entonces Él lo va a hacer. Pero también aquí, por eso es de que yo les comentaba, tenemos que dejárselo al Espíritu Santo y darle la gloria y la honra a Dios, para que no seamos nosotros, y otra vez, ¿no?, nuestra vanidad. Ahora sí ya lo logré, ahora sí ya pude, ahora sí ya lo dejé. No, es Dios. Por eso debemos de ser nosotros instrumentos de Dios, dejarnos guiar en todo momento por el Espíritu Santo. Acompáñenme al Salmo 31:5, por favor, para complementar lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo. Dice el Salmo 31:5: en tu mano encomiendo
mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿A quién le debemos de pedir? ¿En quién debemos encomendar? Nuestro espíritu. En Dios. O sea, lo hizo Jesús, que sabía que era el Hijo de Dios, que era el Dios mismo, lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros no nos atrevemos? ¿Por qué nosotros no confiamos? ¿Por qué nosotros no entendemos que lo debemos de hacer? Confiar en Dios, en tu mano encomendar, en las manos de Dios encomendar nuestro espíritu. No dejarlo en nuestra naturaleza, no dejarlo en nuestra carne. Yo creo que todos lo hemos experimentado, todos lo hemos vivido. Lo que es hacer la diferencia de lo que es el espíritu y de lo que es la carne, pero también ver los resultados. Cómo lo vivimos cuando es en el espíritu y cómo lo vivimos cuando es en la carne. Y que nosotros podamos experimentar ese sentir. Ese experimentar, ¿qué efecto hace en nosotros? En que queramos más. Y al querer más del espíritu, también nos exhorta, también nos lleva a que rechacemos más la carne. Ejemplos de esos podemos poner muchos, pero cada uno de nosotros tenemos que identificarlos y decirlos: yo ya no necesito tal cosa para gozarme en el Señor, porque yo ya tengo un Señor en quien gozarme. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el gozo. La felicidad nos la da el mundo, y para eso hay muchos mecanismos, muchas formas, pero eso no es permanente y trae consecuencias. El gozo de Dios Mi fortaleza. es la fortaleza que debemos de buscar en todo momento. Acompáñenme a Juan 16:13, por favor. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿En quién debemos de confiar? En el Espíritu de verdad, en el Espíritu de Dios. No debemos de tener miedo, no debemos de tener temor, no debemos de tener desconfianza. Tribulaciones van a venir, situaciones difíciles van a venir, pero ahí eso es para fortalecer nuestra fe, para que cada vez nos agarremos más de esa verdad que es Dios, de esa verdad que es el Espíritu Santo. Pero con este Espíritu de verdad es con el que entendemos y debemos de entender de quién debemos depender. Por eso yo les comentaba, si alguien nos lo dice nos va a molestar, aunque sea lo que está escrito, pero si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios lo haga, nos va a convencer y ya no vamos a dar pasos para atrás, siempre y cuando nos mantengamos en la verdad. O sea, no es nada más decir: ah, sí, yo estoy diciendo la verdad, como cuando hacemos la oración de fe. ¿Qué hacemos? Ah, repetimos todo lo que nos dicen y ya soy cristiano. No. Todavía ni siquiera la decisión hemos tomado porque no conocemos. Tomamos la decisión cuando empezamos a vivir para Cristo. Cuando realmente ponemos nuestra vida en sus manos. Cuando realmente nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. De otra manera, nada más estamos fingiendo que somos cristianos. Nada más estamos fingiendo que creemos la verdad de Dios, pero seguimos confiando, creyendo en las verdades del mundo. Entonces, ¿a quién satisface eso? Únicamente nos satisface a nosotros, pero no satisfacemos a Dios con nuestro comportamiento, con nuestra vida. Y al final de cuentas, quien nos va a calificar es Dios.
Cuando nosotros vayamos a su presencia, no vamos a llevar todo el expediente que hicimos aquí en el mundo, de lo que el mundo nos calificó como bueno, para que Él nos los apruebe. Vamos a llevar el expediente que nosotros tenemos ante Dios. Es más, no lo vamos a llevar, Él ya lo tiene. Y allí nada más va a decir, aprobado, reprobado. Que tú sí sea sí, y que tú no sea no. No nos confiemos en nuestra sabiduría, que no sea nuestra inteligencia la que pretendamos que nos guíe a la verdad. O sea, nosotros no. Nosotros podemos estar confundidos, nosotros podemos tener el concepto erróneo de lo que es la verdad. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Lo que pretendamos que nos guíe a la verdad, confiemos en toda la verdad. La palabra de Dios, como lo hemos experimentado, es creer en el Espíritu Santo. Y fíjense, y lo primero que debemos de hacer para que no tengamos estorbo, para que no le pongamos obstáculo al Espíritu Santo, como veíamos en Josué 24:14, es quitar los dioses ajenos. Porque inconscientemente o conscientemente adoramos a los dioses ajenos, con nuestro comportamiento, con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que juzgamos, con lo que compramos, con lo que festejamos, con lo que celebramos. Y ahí, si nos queda un poquito de tiempo, adoraremos al Señor. Imagínense el trabajo que tenemos, imagínense el compromiso que tenemos de revertir esa historia de nuestra vida, de lo que hemos sido, que hemos aprobado, y de lo que debemos de ser para Dios, para que nos las apruebe. Y si nosotros lo volvemos a ver o lo seguimos viendo con nuestros ojos, con los ojos de nuestra carne, para nosotros va a ser imposible. Pero si los vemos con los ojos del Espíritu Santo, si permitimos que el Espíritu Santo lo haga, para Dios, ¿qué hay imposible? Simplemente es que tomemos la decisión, que renunciemos a todo lo que nos impide que seamos guiados por el Espíritu Santo, a no permitir que los conceptos erróneos del mundo puedan más que los conceptos de Dios, y primeramente que los conozcamos para que los pongamos en práctica, para que los experimentemos y para que eso nos motive a seguirlo buscando, para que ese gozo, esa paz, eso que nosotros sentimos que viene de Dios, sea la diferencia de lo que sentimos de las cosas que vienen del mundo. Podemos nosotros decir y entender: qué bonita Navidad pasamos, qué bonito Año Nuevo pasamos, pero ¿cuál es la consecuencia? Quedamos gastados, endeudados, endrogados, con un montón de situaciones. Pero cuando el gozo es el del Señor, o sea, ¿qué de esto tenemos? Nada, no necesitamos de las cosas del mundo. No con eso estoy diciendo que no lo vamos a tener. No con eso les estoy diciendo que lo rechacemos. No con eso les estoy diciendo que es pecado. Esa es la añadidura. El que nos dieron muchos regalos en Navidad es la añadidura, pero mi gozo no está en los regalos, mi gozo está en el Señor. Y si ya lo tengo, mejor me lo pongo, lo gozo, lo disfruto. Tampoco me dirán: no, como no es de Dios, lo rechazo. No, al contrario, los hijos de Dios tenemos doble regalo: el de Dios y el del mundo. Ese es el entendimiento que Dios quiere que nosotros tengamos, pero que lo definamos. ¿Y para qué quiere Dios esa integridad? Para que le sirvamos, ¿no? Eso es lo que dice al principio del versículo de Josué 24:14. Para que le sirvamos con integridad y verdad, debemos de ser íntegros y a la manera de Dios, para que le podamos servir. Pero ¿cómo le debemos de servir? Íntegros. O sea, no como el pan integral. Íntegros. O sea, no podemos nosotros decir que le servimos al Señor
con una cosa que le estamos ofreciendo que no nos cuesta nada. O sea, yo no puedo decir, Señor, es que yo comparto tu palabra, con eso ya te estoy dando el 100, le estoy dando el 1%. Me falta el 99%, que es esfuerzo mío, de mí, como dice la chimoltrufia, para agradarle a Dios. Y que cada día Él me muestre esa integridad para que yo siga esforzándome para agradarle, para servirle. No podemos quedarnos con lo que sabemos hacer, quererle agradar a Dios. Nos falta el 99%, porque para eso es fácil. No me esfuerzo. Dios quiere que nos esforcemos. Dios nos quiere diligentes. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Es activa, no es pasiva. ¿Cómo quiere que seamos? Activos. O sea, no lo podemos convencer a Él con algo que nosotros creemos que estamos haciendo y que es a lo único que nos dedicamos, sobre todo en su iglesia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice 2 de Samuel 24:24, por favor. Ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios: y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Dice, tal vez el contexto se refiere a lo económico, a lo material, pero lo medular de este versículo es que ofrezcamos a Dios lo que no nos cuesta esfuerzo hacer, ningún sacrificio. ¿Qué dijo David? Yo no voy a ofrecerle a Dios algo que no me ha costado, porque él sabía de la naturaleza de Dios, él había vivido, él había experimentado en carne propia, como vulgarmente decimos, lo que era sentir cuando viene de Dios y cuando viene del mundo, cuando me estoy esforzando para Dios y cuando me estoy esforzando para el mundo. Y si nosotros hacemos una recapitulación de nuestra vida, ¿cuántas veces nos hemos esforzado por hacer las cosas del mundo que no nos traen ningún beneficio? Pero cuando se trata de esforzarnos para Dios, entonces sí, pensamos. Entonces sí, no estamos acostumbrados a desvelarnos. Entonces sí, no estamos acostumbrados a llegar temprano. Entonces sí, no estamos acostumbrados a permanecer un día escuchando la palabra de Dios. Hemos escuchado, visto en las noticias promocionales y todo, maratones, no sé, yo por el que tengo conocimiento en la Ciudad de México, de días de música de rock sin dormir, o de otros artistas. ¿Para Dios cuándo? Y si alguien lo invocara, alguien lo eso, nadie va. Ni los cristianos van, o los que nos creemos cristianos, porque todavía no tenemos la disposición, todavía no hemos tomado la decisión, y como aquí dice, estamos acostumbrados a dar lo que nos es fácil, a dar lo que no nos cuesta esfuerzo, a dar lo que siempre hemos dado, y nosotros lo aprobamos. Es que todos los días lo doy, es que todos los días lo hago, es que todos los domingos voy, es que todos los días. Eso no es integridad para Dios, eso es la integridad que nosotros conocemos, pero la integridad de Dios está lejos de ser de lo que nosotros sabemos, o de lo que nosotros hacemos. Lo comentaba con unos hermanos la semana pasada, que por ejemplo en el ejército de Dios hay dos tipos de soldados. La Biblia habla mucho en el Antiguo Testamento de Jehová Dios de los ejércitos. Somos un ejército de Dios, somos soldados de Dios. Habemos soldados dentro del gremio, por así decirlo. Pero dentro de esos soldados, ¿qué vemos? ¿O qué debemos de haber? Soldados fieles a su palabra, obedientes
En un ejército, ¿qué es la principal exhortación que tenemos? La obediencia. Entonces, cuando no hay esa obediencia, entonces ¿qué vamos a hacer? No somos soldados. Y tratamos de cumplir, y tratamos de ser, y tratamos de cumplir con el objetivo que nos establece el ser soldados de Dios. Pero hay otros soldados que hacen exactamente lo mismo, y tal vez hasta mejor, y tal vez hasta bajo los principios más estrictos. ¿Pero qué creen? Esos son mercenarios. Esos son mercenarios y lo hacen con otro propósito, que no es el propósito de Dios. Y allí es donde el enemigo nos hace creer lo contrario. Por eso nosotros no debemos de apartarnos de la verdad de Dios, del conocimiento de la verdad de Dios, y estar atentos para que el Espíritu Santo nos los muestre. Tengamos el chip activado en el momento de que nos diga, nos enciende el poquito, eso no es de Dios. Estamos cayendo en lo que les acabo de decir, en ser mercenarios de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, Jeremías 46, 21. Dice la palabra de Dios: sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Entonces, si somos soldados de Dios, no tenemos por qué echarnos para atrás, porque sabemos que no somos nosotros, porque sabemos que no es nuestra fuerza, porque sabemos que no estamos engordados para nuestro beneficio. Aquí es clara la palabra de Dios. Engordados dice, pero ¿para qué? Y yo creo que si lo analizamos desde otro punto de vista, ¿qué pasa cuando nosotros nos alimentamos y no nos ejercitamos, y no hacemos, y no somos diligentes? No se cumple con el propósito. Y aquí lo que se trata es que cumplamos con ese propósito de Dios. Que nos alimentemos de su palabra, pero con un propósito de servir a Dios, y que cumplamos con ese propósito, que no nos dejemos engañar, porque de todos lados van a venir engaños, y sobre todo cuando nosotros tomamos la decisión. Y yo creo que muchos lo hemos vivido en ese sentido, lo hemos experimentado. Tenemos la mejor disposición de servir al Señor, y viene algo que nunca había venido, y ya nos excusamos, nos disculpamos, y no le damos la prioridad que Dios, fíjense, que Dios tiene para con nosotros. O sea, no es la prioridad que Dios quiere de nosotros, la prioridad que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que nosotros, yo creo que he insistido mucho, tenemos que reflejar, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Y si Dios tiene prioridad para nosotros, nosotros debemos de tener prioridad para Dios. ¿Y cómo quiere que le sirvamos? Con integridad y en verdad, y con verdad. Y no vamos a estar esperando a ver que Dios nos hable y nos mande a hacerlo. Dios ya nos tiene ese trabajo. Abramos los ojos, permitamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre. Porque a veces nuestro mismo egoísmo nos hace que todo lo percibamos que lo merecemos, pero al merecerlo no lo compartimos, porque pensamos que las cosas de Dios son como las del mundo, que si las damos, las gastamos y ya no nos va a quedar. Pero las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios, si nos las da, es para que nosotros la compartamos. Si la tenemos, es para que nosotros lo aprovechemos para su reino, para su gloria, para su propósito. Y cada palabra que Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón lo debemos de hacer de alguna manera. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Dios. Yo me acuerdo muy claramente, y yo siempre lo he repetido, cuando apenas tenía, creo,
como un mes de haber llegado a la palabra del Señor, al camino del Señor, me dijo un pastor, Pablo, dice, el sábado te toca dar una conferencia. Yo me le quedé viendo feo, ¿no? Con mi mirada poco amigable. Y me dice, sí, te toca dar una conferencia. ¿De qué? Dice, pues de lo que Dios ponga en tu corazón. Yo, ¿por qué, pastor? Dice, porque Dios lo puso en mi corazón. Ah, le digo, Dios lo está engañando, pastor. No, pues yo no sé nada de eso. Y me dice, ¿ya leíste lo que dice Éxodo 4:10? Y me mandó a que yo lo leyera. Vamos a leerlo. Éxodo 4, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, no viene la presentación. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? El que ve y al ciego, ¿no soy yo, Jehová? Entonces, ¿qué creen que le dije? Sí, pastor, no tengamos miedo. Dios nos da las herramientas, Dios nos usa, no somos nosotros, Dios nos usa. Dejemos que Dios nos use. No tengamos miedo, no tengamos temor. Vamos a ganar. Por eso yo les decía, no vamos a ser como el Chicharito, vamos a meter el gol. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Tengamos fe, tengamos esperanza. La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es esperanza. Lo único que falta es que tomamos la decisión de creerle, de ponerlo en práctica. Y una vez que lo pongamos en práctica, dar testimonio. ¿Cómo? Dándolo, no dejándolo. De nada nos sirve acumular y nos vamos a engordar nada más. Dios no nos quiere gordos. Dios nos quiere trabajando para su reino. Y hagamos lo que le agrada a Dios. O sea, no lo que nos agrada a nosotros, no lo que sea cómodo para nosotros, no lo que nosotros creamos que nos va a dar el pase a Dios. Si lo entendemos de esa manera, pidámosle a Dios que nos revierta esa idea, que nos revierta ese concepto y que se pongamos nuestro corazón sensible a su palabra y seamos obedientes. Cuando somos obedientes a Dios por lo que nosotros creemos, entonces hay esa sensibilidad para que nosotros podamos hacer las cosas sin excusa, sin justificación, para lo que Dios quiere que lo hagamos. Tenemos que hacerlo, tenemos que tomar la decisión, tenemos que proponernos. Dios no es deudor de nada. La respuesta la vamos a ver, la respuesta la vamos a tener, para su gloria y para su honra, no para nuestra gloria, para la gloria y para la honra de Dios. Amén. ¿Ayudas, Mario, por favor? Dios Todopoderoso y Eterno, vamos a orar